Desde Santa Cruz, Miraflores. Radio Latina 990, La Poderosa. Conversando con Enrique Cornejo, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Latina 990 AM, La Poderosa. ¡Arriba, Perú! Muy buenos días, estimados amigos. Soy Enrique Cornejo y nos encontramos en el programa 101, la versión 101 de Conversando con Enrique Cornejo por Radio Latina 990 amplitud modulada y sus radios afiliadas en todo el Perú. Seguimos también este programa a través de la plataforma Facebook en directo y luego a través de nuestras redes sociales. Estamos también repitiendo el programa y permitiendo que muchas otras personas que en este momento no pueden sintonizarnos puedan escuchar el contenido del mismo de manera mucho más fácil para sus horarios. Estamos muy contentos. La semana pasada cumplimos el programa 100. Realmente, ¿por qué estamos contentos? En primer lugar, porque en nuestro país tener un programa de comunicación en el que, como ustedes ven, no tenemos ni una publicidad y solamente se sustenta en la voluntad de quienes estamos detrás de este programa para poder desarrollar este esfuerzo de comunicación y cumplir con el objetivo que desde un principio nos planteamos, que espero ustedes consideren que lo estamos cumpliendo. ¿Cuál es? Abrir una ventana de posibilidades de acción, de comunicación, de expresión, de opinión, de crítica, de quienes con la mejor buena voluntad desean comunicarse, contar problemas, pero también buscar soluciones. Y eso es lo que ha caracterizado a la mayoría de nuestros invitados que hemos tenido la suerte de tener durante estos 2 años y estos 100 programas. Hemos tenido invitados que nos han explicado detalles de lo que hacen diariamente, esfuerzos realmente notables para poder llevar adelante comunidades, tareas, funciones públicas y privadas, temas de salud, de educación, de innovación, de cultura, de deporte, de emprendimiento. Y nosotros hemos estado siempre atentos a que el sentido fundamental del programa sea informativo y pedagógico, pero también una ventana para que quienes desean expresar puntos de vista y plantear iniciativas para bien de su barrio, de su comunidad, de su provincia, de su país, nuestro país, pues lo puedan hacer. Porque este es un medio que, como ustedes claramente ya habrán notado, no está en función del rating. El tema no es qué asunto puede ser más espectacularmente visto o escuchado en función del rating, el famoso rating, porque no tenemos esa dependencia y en consecuencia podemos poner lo que consideramos es más importante y de esa manera, en nuestro modesto punto de vista y por supuesto en el alcance que podemos hacer, pues contrarrestar lo que consideramos, y creo que muchos de los peruanos consideramos, que es un gran problema de nuestros medios de comunicación masiva, que cumplen una tarea muy importante, por supuesto, en nuestra democracia. La libertad de expresión, la libertad de prensa son fundamentales, pilar básico, sustantivo de una democracia. Sin embargo, en el contexto de las programaciones y los contenidos, vemos que se privilegian, no digo que no se digan, pero se privilegian extremadamente las noticias que solo generan escándalos, que solo generan una actitud y un pensamiento negativo con respecto a todo lo que ocurre en el país y en el mundo. Y creo que la vida no es solamente de aspectos negativos, tiene también muchos que hay que resaltar, los positivos, aunque estos últimos para los medios de comunicación masivos no generen rating. Y hay contadas excepciones de medios de comunicación a nivel radial y televisivo que hacen la diferencia, o por lo menos tratan de hacerlo. Pero la gran mayoría, lamentablemente, están absolutamente dependientes del rating, de los titulares, del escándalo, y eso
a lo largo de mucho tiempo, es uno de los factores que ha contribuido, a mi juicio, a generar esta situación de poca proactividad y de incluso una actitud negativa de muchos peruanos frente a lo que tenemos que hacer ante cada situación que se nos presente. Se discute mucho que hay peruanos, y los hay lamentablemente, que actúan con irresponsabilidad frente a sus obligaciones. En general, antes de la pandemia, ya hablábamos de la necesidad de volver a tener un curso de educación cívica en el colegio que inculque valores del respeto a la propiedad, del respeto al semejante, ¿no?, de lo que significa la solidaridad, la disciplina, por mencionar algunos de los valores que hoy parecen ausentes en muchos. Pero, por otro lado, haciendo una reflexión más amplia, cuando estos niños y jóvenes que alguna vez lo fueron o lo son en este momento, y algunos ya adultos que están en esas actitudes negativas de no seguir las reglas, de no cumplir las disposiciones, las recomendaciones, por ejemplo, en esta pandemia, de no ponerse la máscara, la mascarilla, de no tener el distanciamiento social, en fin, de no tener los cuidados para no contagiar y para no salir de este tema o contribuir a salir. Pero, ¿qué les podemos pedir si todo el día los medios de comunicación están exacerbando esas noticias? Están poniendo en primera plana esas noticias. ¿Por qué no ponen en primera plana la cantidad de personas que sí estamos cumpliendo? ¿Por qué no resaltan las actitudes de mucha gente que con gran sacrificio y a pesar de que tiene sus ingresos muy venidos a menos, sin embargo están esforzándose por cumplir para tener ese cuidado de no contagiar a los demás? ¿Por qué? Porque es solo el tema negativo, ¿no? Claro, vemos que hay un fin de semana, este es otro, probablemente mañana veremos noticias nuevamente en ese sentido, donde lamentablemente muchos peruanos, la gran mayoría jóvenes, ¿no?, están, yendo a discotecas o estando en alguna situación de reunión social que está prohibida, pero además más que prohibida, es por su propia salud, la salud de sus familias, y sin embargo, estoy seguro que el domingo tendremos noticias vinculadas a esto. Y claro, como son medios de comunicación masiva que llegan a millones durante el día, parecería que la única noticia es esa. Son probablemente el 10% de la población total, teniendo en cuenta unos y otros, pero el 90% está cumpliendo las normas, está cumpliendo los criterios. Y claro, uno dice, pero ¿por qué por ellos no podemos? Sí, pero también habría que mencionar muchos casos, ejemplos del 90%, para que esos buenos ejemplos sean pues percibidos también por quienes, por razones diferentes, tal vez por hogares disfuncionales o también por tantas razones que hoy día se pueden presentar en nuestra sociedad, pues están con esas actitudes rebeldes o de irresponsabilidad. Entonces, hay que realmente mirarnos al espejo y ver cuánto de lo que hoy está pasando puede ser también producto, no digo únicamente, pero también, subrayo el también, producto de estos programas, de estos contenidos que los medios de comunicación masiva dan diariamente, todos los días, asaltos, crímenes, ahora fiestas en medio de la pandemia. ¿Y dónde están las noticias positivas? No las hay, sí las hay, y muchas, pero no generan rating, ¿no? Y los anunciantes tienen la responsabilidad de también contribuir con su parte, porque claro, el rating tiene que ver con la venta, y la venta tiene que ver dónde está el mayor interés de nosotros los ciudadanos. Algunos ciudadanos, no son la mayoría, pero han decidido, tienen la posibilidad de pasar al cable, han decidido pues dejar la televisión abierta porque francamente es muy poco lo que nos aporta en términos educativos. Ahora, por lo menos esta pandemia está generando la posibilidad de que hayan clases remotas a través de la televisión, y por lo menos algunos minutos de la televisión se están dedicando a temas educativos. No digo que eso deba ser todo el día, pero por favor, todos los de mi generación, que somos los papás y los abuelos de esta época, hemos tenido programas infantiles durante la tarde,
programas infantiles. Nadie nos puede decir que esos programas no eran positivos para nosotros. Podrán criticar una cosa, otra cosa, pero todos hemos tenido programas infantiles. ¿Dónde están los programas infantiles hoy día? ¿Dónde? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los paradigmas que nuestros jóvenes y nuestros niños tienen? Algunos hogares, y yo les doy la razón, prohíben a los niños durante los primeros años de vida ver televisión. Claro, parece muy extremo, pero francamente. Entonces, por eso es que tenemos la satisfacción de haber cumplido 2 años y más de 100 programas, y lo seguiremos haciendo mientras Dios nos lo permita, y ustedes, con su amable, atención, con sus comentarios, con su audiencia, nos sigan y puedan comentar esto con otras personas, porque de eso se trata, y no se trata de ser los únicos. Ojalá pudiéramos ser uno de millones de estos esfuerzos que se pueden hacer en nuestro país, y seguramente se están haciendo, pero tenemos que trabajar más en eso. Tenemos que buscar la forma de tener valores positivos, paradigmas referentes a los cuales se pueda seguir, ¿no? Ahora que vuelve el fútbol con las eliminatorias, volvemos a tener un elemento de unión, de común denominador, que creo que junta y ayuda, ¿no? Hubiera sido muy interesante, por ejemplo, que en este proceso de la pandemia el gobierno se le hubiera ocurrido recurrir a nuestros futbolistas para que ellos sean los portadores de ese paradigma de disciplina y de respeto a las normas, pero no lo hicieron. Entonces, creo que debemos reflexionar sobre eso, y por eso, en estos primeros minutos, me atrevía a hacer esa reflexión para explicarles por qué nos sentimos satisfechos de tener todos los sábados de los últimos 2 años un programa de 9 a 10 de la mañana por la amplitud modulada de Radio Latina 990. Y porque además hemos sido coherentes en nuestro objetivo buscado, con nuestros invitados, con los temas que hemos comentado, siempre abiertos, nunca cerrados, siempre aceptando la diferencia de opiniones. Esa es la democracia. Siempre respetando al otro, siempre escuchando. Y si discrepamos, bueno, muy bien, pero la otra persona algo de verdad tiene en lo que dice. Hay que escuchar con atención y respeto. ¿Por qué? Primero porque todos no solo tenemos el derecho de opinar, sino tenemos, digamos, la posibilidad de tener un argumento, un ángulo del tema, un enfoque del tema, que sin duda puede ser el que nos falta. Mis queridos amigos, entonces ese es el tema. Seguimos, estamos iniciando el tercer año de nuestra actividad radial, que además la complementamos con las redes. Aprovecho también para reiterarles nuestra invitación para que ingresen a la plataforma YouTube. En YouTube ingresen a Enrique Cornejo Digital y ahí ponen suscribirse y automáticamente estarán recibiendo, gratuitamente por supuesto, un video diario de reflexión sobre temas. ¡Arriba, Perú! Así que están cordialmente invitados. Bueno, y hoy día, hablando de invitados, tenemos una invitada especial. Ruth Chicana Becerra es una contadora pública colegiada del Callao, ¿no?, que actualmente es vicedecana del Colegio de Contadores Públicos de nuestra región del Callao. Además es una muy joven, pero muy, digamos, ya a su juventud, se le ha puesto un conjunto de elementos muy importantes. Ella es profesional en contabilidad, como les he dicho, pero tiene un MBA, una maestría, ¿no?, en negocios, y al mismo tiempo tiene una serie de actividades de emprendimiento que ahora va a comentar con nosotros. Ruth, muy buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buen día con todos. Pues cuéntanos un poco primero de ti. Eres la vicedecana del Colegio de Contadores del Callao y al mismo tiempo estás desarrollando otros trabajos en función de tu profesión, y al mismo tiempo estás haciendo emprendimientos. Cuéntanos un poco acerca de eso. Claro que sí. Bueno, sí, en esta oportunidad me ha tocado desempeñar el cargo de primera vicedecana del Colegio de Contadores Públicos del Callao. Estamos en el consejo directivo hasta fines del próximo año,
asumiendo un gran reto como institución, como organización civil, en todo lo que implica, que es parte de mis responsabilidades con la institución, en la capacitación profesional, en la certificación profesional y en poder establecer alianzas también con el Estado que apoyen e impulsen el crecimiento de muchos contadores públicos, no solamente de la región Callao, sino también a nivel nacional, ¿no? Con el apoyo de la Junta de Decanos. En ese punto, Ruth, ¿cuáles son los desafíos de la profesión de contabilidad pública en estos tiempos? Todos los contadores públicos tienen evidentemente una formación que les permite hacer la tarea de la contabilidad, de llevar toda la contabilidad de empresas, de entidades de gobierno, etcétera, de hacer auditorías. Pero ¿cuáles son los nuevos desafíos de la contabilidad en estos tiempos de innovación, de globalización? Claro, bueno, creo yo que tanto la profesión contable como otras profesiones hemos encontrado en este contexto tan complicado también una gran oportunidad de crecer mucho más rápido de lo planificado y de seguir avanzando. El contador público tiene hoy en día un gran reto, que es asumir también temas de gestión, ¿no? Y todo lo que implica poder asesorar y apoyar el crecimiento económico mediante el impulso de las empresas, y eso también, pues, informarnos más. Por ejemplo, ahorita nosotros trabajamos mucho en capacitar a contadores en temas de comercio exterior, en temas de gestión administrativa, fortalecer ya las especialidades que tenemos como auditoría, peritaje contable, la parte de tributación también, que estamos desarrollando cursos de especialización. Y no solamente eso, Enrique, sino que nosotros no vemos solamente esto a nivel de educación superior. También nosotros hemos extendido este apoyo a contadores técnicos, así que estamos también trabajando con institutos, así que cuando hablamos de este impulso profesional nos referimos tanto a nivel técnico como a educación superior, ¿no? Claro, Ruth, pensaba mientras nos comentabas estos temas que tú estás impulsando a través del Colegio de Contadores del Callao, también en dos asuntos muy importantes y creo que masivos. Lo primero es, tenemos en nuestras decenas de miles de empresas, microempresas, pequeñitas, casi individuales, con emprendedores, como tú, y hablaremos de eso, también la necesidad de formalizarlas. Y uno de los problemas que hay para formalizar es que justamente muchos emprendedores, muchos de los que nos están escuchando en la ciudad, en el campo, no conocen lo básico para, por ejemplo, llevar sus cuentas, para llevar de una manera sencilla, lo más fácil posible, sin ser contadores, por supuesto, pero su contabilidad. Y de manera que puedan, por ejemplo, no tenerle tanto miedo a lo que significa formalidad en términos de algunos requisitos que pone SUNAT, etcétera. Entonces, ese es un punto sobre el que quisiera que nos digas qué se puede hacer o qué se está haciendo. Y lo otro es, estas tecnologías de la información y comunicación hacen que hoy día la contabilidad en tiempo real tenga prácticamente que estar para la toma de decisiones. ¿Cómo hacen ahora los contadores para poder recurrir a plataformas digitales o a programas previamente elaborados que les permitan ofrecer a quienes toman decisiones o a ellos mismos, ¿no?, la oportunidad de tener los estados financieros, si no en tiempo real, por lo menos casi, para tomar decisiones? Entonces, emprendimiento y lo básico de contabilidad para miles y millones en el Perú, 90% de las empresas son informales y pequeñitas, y tecnologías de la información para los que están en empresas formales. Cuéntanos un poco sobre esos dos temas, por favor. Claro que sí, Enrique. Bueno, primero respecto al tema de la informalidad. Sí, es bastante triste que nosotros somos uno de los países, denominados un país de emprendedores, lo cual siempre he cuestionado, el más alto porcentaje de informalidad, especialmente en nuestras micro y pequeñas empresas, ¿no? Considero yo que esto, muy aparte de la labor contable que nosotros venimos realizando, y es también parte del cambio que nosotros tenemos como profesión, que nos hemos limitado a ser ejecutores de normas y de políticas tributarias. Hoy en día ya estamos siendo mucho más reflexivos al respecto. Si nosotros queremos, por ejemplo,
tratar de apoyar al sector micro y pequeño empresario para que puedan salir poco a poco de este tema de la informalidad. Sabemos que esto va mucho más allá, ¿no? Sabemos que hay dos aspectos importantes que están generando la informalidad, que es un tema de baja productividad y altos costos laborales y a la vez impositivos. Pero respecto al tema de la baja productividad, estamos realizando nosotros convenios con cámaras de comercio. Tenemos ahora diversos convenios con diferentes cámaras a nivel de la región Lima, que venimos fortaleciendo e induciendo también a muchos empresarios en temas tributarios. Ahorita la SUNAT ha aplicado por el estado de emergencia diversas medidas tributarias según la resolución 055-2020, en la cual, por ejemplo, ha dado prórrogas de fechas de vencimiento, ¿no? En este estado de emergencia no tiene ya la facultad de sancionar infracciones solo por el estado de emergencia. También se han prorrogado fechas máximas de retraso de libros contables, en fin. Todas estas medidas que de una u otra manera han salido a la luz por el tema de la pandemia no van a combatir la informalidad, simplemente estamos haciendo como un proceso de stand-by. Lo bueno se viene después. Entonces nosotros consideramos que si realmente queremos aportar, debemos trabajar en este caso de la mano con el Estado para reformular las políticas tributarias en base a los principios que estas han sido creadas, ¿no? Y esto pues ya no tenga un impacto negativo en el sector micro y pequeño empresario, sino todo lo contrario. Ahora, yéndome a tu segunda pregunta sobre el uso de las herramientas tecnológicas. Bueno, nosotros ya hemos venido trabajando dentro de la profesión contable también a la par con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, plataformas sobre las cuales muchas empresas pueden llevar su contabilidad de manera electrónica. A su vez también por parte de las entidades privadas, nosotros también contamos con diversos software para poder desarrollar esto, pero aún nuestra misión es mucho más ambiciosa. Nosotros queremos seguir entrando más a temas de gestión, por ende estamos familiarizándonos más con diversos sistemas de información a nivel gerencial, donde podamos unir todas estas áreas relevantes en una empresa, como el área administrativa y todas las áreas que están relacionadas a ella, y también la parte de relacionar más a las empresas con el contexto, es decir, con el mercado, ¿no? Entonces allí también tenemos un gran reto y que lo venimos nosotros difundiendo también por medio, en este caso, del Colegio de Contadores Públicos del Callao. Ruth, vuelvo al punto, me pareció muy interesante cuando dices que para poder combatir los dos temas que nos has mencionado, consideras son fundamentales para contrarrestar la informalidad: el tema de la baja productividad y el tema de los altos costos laborales e impositivos, dijiste. Y entonces, ¿por dónde crees que deberían ir, si nos puedes plantear algunos de las reformulaciones en la política tributaria? ¿Qué es lo que hace de la tributación que la informalidad no sea tan fácil de superarse, en el sentido de estar, digamos, no registrado formalmente y lo que se conoce como, digamos, la legalidad, aunque eso es un tema muy discutible? Pero ¿cuáles son esas medidas tributarias que a tu juicio deberían modificarse? Ok, bueno, nosotros sabemos muy bien que las actividades económicas informales, ¿no?, son producto de los altos costos, en este caso de lo que implica la formalidad. No, los costos de la formalidad superan los beneficios y yo creo que eso es una de las grandes causas. Hay muchas otras también. Dentro de los dos puntos que yo he podido identificar, y creo que también hemos leído mucho al respecto, es respecto en este tema la baja productividad. Si por encima nosotros tenemos un problema de educación, ¿no? Estamos aplicando políticas educativas de manera estandarizada, no vemos lo que realmente el mercado necesita, ¿no?, que es potenciar tal vez la parte técnica para poder fortalecer nuestras industrias, no hacemos nosotros un seguimiento a ello. Entonces yo creo que por allí
ya el tema de la baja productividad no está teniendo un respaldo, pero si a eso, al tema de la baja productividad, también tú le vas a adicionar los altos impuestos, entonces simplemente los resultados son totalmente negativos. Nosotros hoy en día no tenemos, en este caso, impuestos que ha establecido el Estado, como el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, aparte los derechos arancelarios, en fin. ¿Por qué? Porque nuestra política tributaria se ha enfocado mucho en la recaudación, ¿no? Si bien es cierto, también esto nos ha dado holgura, o de cierta manera una disciplina fiscal nos ha permitido, o ha permitido, mejor dicho, al Estado poder promover algunos incentivos en ayuda a muchos ciudadanos, pero por otro lado considero que eso también puede ir alineado, ¿no?, a poder incentivar la formalidad y no solamente ajustar a las empresas que ahorita están pues registradas formalmente, valga la redundancia, ¿no? Entonces, uno de los puntos que nosotros creemos, en este caso como contadores, es la reducción, o en este caso el seguimiento o aplicación de las políticas tributarias a las empresas según su contexto. Por ejemplo, en el caso de las micro y pequeñas empresas, tú no puedes aplicar un sistema de la manera en cómo lo haces con una empresa mediana o con una empresa grande. ¿Por qué? Porque una micro o pequeña empresa recién está empezando, recién está iniciando, asumiendo en este caso altos costos. Entonces, tiene que ser una política adecuada a su situación, ¿no? Un impuesto adecuado también a su contexto, a su productividad. De esa forma, ir impulsándola hasta que esa micro y pequeña empresa se haga sostenible en el mercado y ya pueda asumir con otras responsabilidades tal vez mayores, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos no a la reducción o a la eliminación de impuestos de manera general, sino que esto se amolde al contexto o situación de cada tipo de empresa, ¿no? Entonces, dos puntos. El primero es que, si he entendido bien lo que nos has dicho, y si es así estaría de acuerdo con ese planteamiento, que la SUNAT, nuestro organismo de recaudación tributaria y aduanera, pues no estaría más trabajando en buscar, digamos, o ampliar la base, sino más bien estaría dificultando, vamos a llamarle así, la actividad de quienes ya están registrados, ¿no?, y pagan sus impuestos, obviamente, y que en todo caso esa dificultad para ampliar la base estaría, en tu opinión, en el hecho de que se estaría haciendo una política flat, una política estandarizada, uniforme para todos, no considerando el contexto en el que cada quien, según su tamaño y su realidad y su sector, probablemente estaría o está trabajando. Y entonces, por ejemplo, microempresarios que son muy, digamos, en su inicio, están en una etapa muy preliminar de un desarrollo empresarial, sin embargo, son exigidos o son pensados como si fueran ya pequeñas empresas. Fíjate tú, Ruth, que yo creo que eso que has manifestado tiene mucho que ver con el programa Reactiva. Cuando se aplicó Reactiva 1 y Reactiva 2, incluso se hizo un FAEMIPE para tratar de diferenciar las pequeñas y medianas empresas de las micro y pequeñas, vamos a decir, las más pequeñitas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central, el propio MEF, creo que no entienden que hay millones que no son ni siquiera pequeñas empresas, sino que son emprendedores personales, individuales, que están iniciando negocios. Y esas empresas casi individuales o muy pequeñitas, pues ni siquiera han estado en el radar de FAEMIPE y menos de Reactiva. Y cuando dicen, incluso he leído los documentos del Banco Central, dicen, sí, pero el 90% de nuestros créditos en valor ha ido a, digamos, el número de pequeñas, de MIPES. Sí, pero probablemente son las pequeñas empresas y aún algunas MIPES de tamaño ya, no grande, pero sí ya un poquito más que el grueso, ¿no?, que tienen algún grado de interacción con el sistema financiero.
incluso principalmente a través de las microfinanzas, pero hay millones que no tienen acceso, y ahí está el tema del empleo. Entonces, hay un hay un gran divorcio en la perspectiva de cómo se mira los tamaños de negocio, y ahí esta perspectiva que tú manifiestas del lado del gobierno, de mirar a todos como si estuvieran en el mismo piso y en el mismo punto de partida, es un problema grave, ¿verdad? Claro, claro que sí. Yo creo que, bueno, es cierto cuando dicen que la pandemia ha transparentado todo, ha desnudado todo. Bueno, el tema de la informalidad es un tema que todos nosotros sabemos que existe, solamente que ahora hemos visto pues que el impacto ha sido considerable, ¿no? Y que el Estado una vez más ha demostrado desconocer en qué tipo de sociedad se desarrolla, ¿no? Poder aplicar este tipo de programas que, si nos vamos a su estructura o a la forma en cómo ha sido formulado, estableciendo esa relación, esa alianza con el sector privado, lo cual a mí me parece interesante y rescatable, pero la forma en cómo se ha llevado a cabo ha sido, creo, totalmente desacertado. No podemos aplicar un programa como los que se ha formulado a nivel ejecutivo en un país donde la informalidad es tan alta, ¿no? Donde muchos, como ya lo has mencionado, muchos pequeños empresarios, emprendedores, no tienen, pues en este caso, una relación directa o no tienen un historial crediticio con entidades financieras. Entonces, imposible de que ellos puedan incorporarse a este tipo de programas de manera fácil, y sin embargo son los que han salido más afectados en esta situación, ¿no? Ahora, Ruth, el RUS, este régimen especial simplificado, me parece que tiene que ver la S con simplificado, ¿ha funcionado? ¿No ha funcionado? En verdad que mientras, como vuelvo a repetir, Enrique, seguimos nosotros generando o formulando, nosotros sabemos muy bien, los que estamos también ligados al tema de negocios, y que podemos ampliar muchas más áreas en el sector empresarial. Sabemos que si nosotros queremos diseñar estrategias para poder lograr un objetivo, debemos conocer bien el sector, en este caso nuestro consumidor, que vendría a ser el contribuyente, para saber que estas estrategias van a funcionar. El nuevo RUS no ha tenido el impacto que se hubiese esperado. ¿Por qué? Porque el fundamento sigue siendo el mismo, la base sigue siendo la misma. Es decir, ¿qué sigues dando? ¿Por qué darle más opciones a un sector que ya no lo necesita, que es la parte de las empresas formales? El nuevo RUS no te jala la informalidad, no te la soluciona. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que hay mucho divorcio entre las diversas instituciones del Estado, mientras el Ministerio de la Producción ejerce políticas de capacitación, de acercar más a este informal hacia la formalidad. La SUNAT, por otra parte, hace todo lo contrario. Entonces vemos que cada quien jala agua para su propio molino, y por más que la SUNAT pueda sacar alguna de estas alternativas, no va a tener el resultado que espera. El hecho de que haya boleta y factura. En otros países no hay esa diferencia, Ruth, y esa quizás permite una mayor, vamos a decir, formalización de facto, ¿no? Es decir, el hecho de boleta o factura. Yo he tenido la oportunidad de viajar a otros países y esa pregunta no existe en otros países. ¿Qué piensas sobre eso? Claro, eso también nosotros considero que está dentro de todos los cambios que necesitamos hacer por la parte impositiva, pero también respecto al tema de los reglamentos de comprobantes de pago. Te contaré que nuestro reglamento de comprobantes de pago tiene ya más de 10 años que no está siendo modificado. Lo único que ha sido es ajustado por el tema de los comprobantes electrónicos, ¿no? Y en esto de cierta manera, se ha complementado con la parte de los deducibles de gasto para poder exigir también su emisión, pero considero que tampoco no tiene ningún tipo de razón. En un primer momento se utilizó como para poder
de cierta manera, apoyar a este microempresario que recién empezaba para poder evitar el cierto pago de impuestos, pero al final ya ha venido resultando lo mismo, porque ahora una boleta también es un sustento de una venta, igual que en este caso una factura. Igual es un sustento de gasto que también lo es una factura. Entonces, considero que este tipo de alternativas o de opciones que en un primer momento se formularon para poder generar o lograr algún tipo de objetivo e impulsar el sector MIPE no ha tenido el resultado, más bien es como si fuese un proceso burocrático más al cual el sector empresarial tiene que alinearse, ¿no? Sin claro, ningún porque fundamento. la boleta efectivamente se puede ya poner como un demuestra gasto y un sustento de venta, pero no puedes jugar con el IGB, porque no es cierto, ahí el que emite la factura sí puede hacer el juego con el IGB que paga y el IGB que recibe, y de esa manera tener su crédito fiscal, pero el que tiene boleta no puede hacerlo. Claro. En esa parte tributaria de lo que tú mencionas, sí, pero como te digo, la naturaleza de la emisión de los comprobantes sigue siendo la misma. Ahora, en la parte tributaria sobre la declaración o del uso, en este caso del crédito fiscal, igual te diré, Enrique, que es un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque si por un lado esto te puede permitir, el hecho de emitir una factura te puede permitir aprovechar un crédito fiscal o poder manejar en esa parte tus operaciones de comercio o parte operativa, la boleta de venta te dificulta, uno, ese manejo, y por otro lado tienes que ver la forma de cómo poder ver el pago mensual. Por ejemplo, en el caso del RUS, donde uno paga una cuota fija muy independiente del tipo de operaciones que tú realizas, ¿no? Entonces por ahí también se muestra como una traba, ¿no? Es por esa razón que yo no le veo ningún sustento de la diferenciación de este tipo de comprobantes para poder generar un mayor control del contribuyente. Viendo a tu emprendimiento, ¿en qué emprendimientos estás? Cuéntanos un poco cómo diversificas tu día entre tus funciones gremiales en el Colegio de Contadores Públicos del Callao y tus funciones académicas, porque entiendo que también enseñas, y el tema vinculado al emprendimiento. Perfecto. Bueno, me gusta mucho el tema de los negocios. Trato bastante de siempre a abordar diversas áreas para que me permita tener un enfoque de ver cómo podemos nosotros apoyar a las empresas, fortalecer el crecimiento económico. Entonces, soy una de las profesionales que considera que hay 3 áreas relevantes en las ciencias empresariales y que nosotros como profesionales en este ámbito debemos conocer. Entonces, eso me ha llevado, sí, a realizar diversos emprendimientos, tanto en la parte de servicios, ¿no?, en la parte comercial. He tenido una empresa que se ha dedicado a todo lo que es importaciones de accesorios. He viajado también, en este caso, a Panamá. He podido realizar todo lo que es la parte de comercio exterior un tiempo. Por otro lado, también estoy bastante alineada a la parte académica. Tengo ya más de 15, 18 años ya de experiencia en la parte académica. Soy docente universitaria, ahorita bastante involucrada a la parte de proyectos educativos mediante el uso de herramientas tecnológicas. En la actualidad también estoy siguiendo un doctorado en gestión económica global, alineada a todo lo que ha sido mi preparación también en la maestría, ¿no? Porque asumo de que ahorita tenemos un gran reto, ¿no? Un gran reto de cambio, un gran reto de innovación, y hay que estar preparados, ¿no? Eso es un poco... Y en esa línea de tu, digamos, lado docente, muchos que nos están escuchando dirán, bueno, y yo soy un emprendedor, ¿qué me aconseja Ruth para poder, digamos, crecer, para poder avanzar? O no soy todavía un emprendedor, ¿qué puedo hacer para empezar con el pie derecho, vamos a decirlo así, esta actividad? Bueno,
Considero yo de que para poder nosotros tener un negocio que sea sostenible, va mucho más allá del aspecto técnico, ¿no? El hecho de poder emprender un negocio va con se podría decir, con la forma de cómo concretar nuestros ideales, nuestros objetivos, y poder concretar estos ideales y objetivos va alineado a nuestro estilo de vida, a nuestros propios proyectos personales, y no solamente por el hecho de querer generar dinero o porque tal vez a personas cercanas a la nuestra le ha ido bien en el negocio de los restaurantes, no. Si un emprendimiento se basa sobre otro tipo de intereses que no sea concretar nuestros propios proyectos, estos emprendimientos no son sostenibles porque no van alineados a nosotros. Entonces, lo que yo considero es que si hay alguien que desea emprender un negocio, primero tiene que sentir esto como parte de su objetivo de vida. El emprender un negocio va mucho más allá, va a estar relacionado a mucho sacrificio, está relacionado a mucho riesgo, ¿no? Como una vez escuché a una empresaria que decía, aquel que no está dispuesto a perder dinero, mejor no se meta a hacer empresa. ¿Por qué? Porque es parte de esa curva de aprendizaje, ¿no? Y por otro lado también a capacitarse bien en lo que uno quiere hacer, ¿no? Si quiere meterse al rubro de servicios, tal vez en el tema de restaurantes, bueno, hay que capacitarnos bien y poder seguir generando valor agregado y no presentar, pues en este caso al mercado más de lo mismo, ¿no? Porque más de lo mismo simplemente no es sostenible, ¿no? Y en estos tips, en estos criterios que nos estás compartiendo, ¿cómo ves tú el hecho de que, digamos, en nuestro país hay una gran diversidad, pero gran diversidad, probablemente una de diversidades más grandes del mundo, en términos potenciales de digamos, culturales, económicos, sociales, gastronómicos, que puede ser convertido en una fortaleza, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de aprovechar nuestra diversidad y de ese punto, además de los que has mencionado, claro está, tomarnos, digamos, enfocarnos para mirar un negocio que efectivamente sea sostenible en el tiempo? Bueno, considero que lo que nosotros debemos hacer principalmente es conocer bien el mercado. Conocer bien el mercado, hay un aspecto importante que dice que es en los momentos más complicados donde realmente surgen las ideas más grandes o las más brillantes, y eso es totalmente cierto. El Perú es diverso, es muy rico, como tú lo has dicho, en temas de cultura, en temas de gastronomía y todo eso. Y todo eso alineado también a que cada persona, ¿no? Cada persona que desea emprender un negocio debe conocer también qué es lo que aspira, qué habilidades tiene, qué capacidades tiene y que puede ir alineado a todas las oportunidades que el mercado representa. Este contexto tan complicado, ¿no? Nos ha mostrado, se ha convertido en una situación muy complicada, pero a la vez también una gran oportunidad de generar negocio, de hacer empresa. Ahorita creo que uno de los aspectos más importantes es aprender a usar herramientas tecnológicas que nos ayuden, ¿no?, en todo este camino de emprender. Yo creo que ahorita un empresario o una persona que desea convertirse en empresario, que esté divorciado con la tecnología, por más buenas ideas que tenga, no va a lograr su objetivo, ¿no? Entonces yo creo que toda esta diversidad que nos ofrece nuestro país, ¿no?, se va alineando también con el uso de herramientas adecuadas para poder hacer empresa. Y una de ellas... Y sobre este punto de la manera de reaccionar, de la resiliencia, como se le llama, la capacidad de poder responder a los desafíos que te presentan la vida, la empresa, el negocio. ¿Qué es lo que tú consideras sería lo principal para quienes nos están escuchando y hoy están angustiados porque ya tienen negocios
ya tienen actividades y esas actividades o no están funcionando nada o están funcionando por debajo de lo que era su actividad normal hace apenas 7 meses. ¿Qué les dices a ellos? Ok, primero decirles de que no pretendamos hacer lo mismo. Es decir, no pretendamos ver ahorita el mercado de la misma manera antes del mes de marzo, ¿no? Antes que empezó todo esto, al menos de manera fuerte en el Perú, ¿no? No, nuestro negocio ahora debe tener otro tipo de perspectiva, debemos nosotros tener otro tipo de mirada. Es decir, si antes yo, por ejemplo, podía observar mi negocio de restaurante ubicando 10 o 15 o 20 mesas y 4 comensales por cada mesa y poder estructurar toda mi organización en base a este tipo de servicio, ahora yo no puedo pretender esperar a que sea lo mismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que yo tengo que entender es que el perfil del consumidor ha cambiado. Tenemos ahora un consumidor mucho más temeroso, pero a la vez también mucho más informado, ¿no? Entonces, por ese lado también poder diversificar o cambiar el tipo de servicio que nosotros brindamos, que ya no se ajuste, por ejemplo, así decirlo, a esa cantidad de mesas que nosotros teníamos en el restaurante, sino poder brindar tal vez un servicio que pueda permitir al cliente o al consumidor desprenderse poco a poco de sus miedos y sentirse más seguro, como lo están haciendo el servicio, por ejemplo, de delivery, con todo este protocolo de bioseguridad. Ahorita el servicio de postventa se ha fortalecido increíblemente. ¿Por qué? Porque antes como que el empresario se daba el lujo de de colocar su producto y ya está. Ahora no. Ahora hace un seguimiento del cliente para poder garantizar otra venta futura. Y eso se ha fortalecido ahora en tiempos de pandemia. Entonces, pretender seguir haciendo lo mismo o esperar que llegue esa situación normal o que todo sea como antes, ya debe salir de la cabeza de todo emprendedor, ¿no? La situación ha cambiado, nos está dando otra oportunidad, así que como tú has dicho, la capacidad de resiliencia, esta forma de poder afrontar los cambios y adaptarnos a ellos es importante ahora. Pues bien, muy claro el mensaje, Ruth, una profesional joven, una profesional emprendedora, académica, y además que trabaja por sus colegas contadores en su gremio en el Callao. Un mensaje final para quienes nos están escuchando, Ruth. Gracias, Enrique, por la oportunidad. Y bueno, a todos, tanto a mis colegas, no solamente contadores, sino a todo tipo de profesionales de las diversas áreas, invitarlos a seguirse capacitando, ya sea en los colegios profesionales o en diversas instituciones. Ahora la tecnología nos ha abierto muchas oportunidades para que esta capacitación, este crecimiento sea continuo. Aprovechémoslo, porque ahorita lo que nos depara el futuro es una situación mucho más retadora, mucho más competente, y debemos estar preparados para ello. Y en el caso de los emprendedores, a poder ver este contexto como un gran reto y una gran oportunidad de crecimiento, estudiar bien al consumidor, estudiar bien el mercado, estudiar bien, informarnos bien sobre el tipo de negocio que queremos nosotros desarrollar y poder apoyarnos también con diversas organizaciones civiles, como por ejemplo el Colegio de Contadores dentro de sus comités, y también sé que muchos profesionales de diversas áreas también tienen una organización muy parecida a la nuestra. Tenemos comités, por ejemplo, de micro y pequeños empresarios, donde también damos este soporte, este apoyo a la sociedad, ¿no? Entonces, informarse bien sobre todo ello y seguir emprendiendo, ¿no? Seguir creciendo. Eso es lo que pudiera decir, Enrique, y agradecerte a ti por la entrevista. Pues muy bien, Ruth, te agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos en esta entrevista. Espero tenerte en otra oportunidad, porque estoy seguro que muchos de los planteamientos, sugerencias y comentarios que has hecho han sido muy interesantes, muy importantes para nuestros oyentes, y esto se reproduce en las redes sociales. Seguramente vamos a tener también reacciones en ese sentido. Que te siga yendo muy bien
y que podamos tener oportunidad en el futuro de volver a escucharnos. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Hasta pronto. Hasta pronto. Ha sido la contadora pública Ruth Chicana Becerra, vicedecana del Colegio de Contadores Públicos del Callao, y como ustedes han notado, una muy conocedora y pedagógica profesional que conoce bastante bien el tema de los negocios en el Perú y nos ha dado muchas sugerencias muy valiosas y muy concretas para enfrentar el tema del desafío del emprendimiento en estos tiempos y sobre todo en tiempos de pandemia donde digamos lo considera que lo que existe es más bien junto a la dificultad grandes oportunidades que no debemos desaprovechar utilizando herramientas tecnológicas que efectivamente hoy están a disposición, no solo porque existe la necesidad de no estar físicamente como lo hacíamos antes por un buen tiempo y por lo tanto casi todo es virtual en este momento, sino porque, estimados amigos, perdón, hay muchos cursos virtuales gratuitos. Es cuestión solamente de ponerse un tiempo a mirar y van a encontrar lo mínimo a la semana unas 10 conferencias gratuitas sobre diversos temas, tú escoges el que te interesa, pero además a través del Facebook, a través del YouTube, a través de las plataformas Meet, Zoom y otras más que están disponibles en el mercado, pues se dan muchas conferencias gratuitas a nivel nacional e internacional y cursos online también gratuitos. Me estoy refiriendo a este primer punto, que prácticamente quien no se capacita hoy día o no se informa de nuevos temas es porque simplemente no le dedica tiempo, porque ni siquiera es problema de costo, ¿no? Ahora, claro, hay también cursos que se pagan, pero los costos están bastante disminuidos justamente para tratar de estimular un mayor número de ventas. Se juega un poco a que haya un mayor número de asistentes, como no se tiene miren este detalle interesante. De toda dificultad podemos encontrar una oportunidad, una ventaja. ¿Cuál es la dificultad? No podemos ir a un aula de clase, porque el aula de clase es un espacio cerrado, tendríamos que tener un auditorio y hacer la separación física cada 2 metros de cada uno de los estudiantes o de los asistentes. Eso no se puede en este momento, ya se podrá. Entonces, en el espacio virtual de las tecnologías digitales, no hay, digamos, necesidad de la separación física y el espacio es abierto e ilimitado. Bueno, sí hay unas ciertas limitaciones en función al número que puede entrar dentro de una conferencia, pero son pues por clase o por conferencia mínimamente, no sé, 200, pero a veces pueden entrar más. Hay conferencias que he visto gratuitas donde entran 1000 personas. Entonces no tenemos esa limitación. Por otro lado, muchas veces esos cursos virtuales son incluso autoformativos, es decir, el curso está preparado para que tú ingreses y tú vayas avanzando en función de tu tiempo, es decir, tú programas las horas en que vas a seguir el curso y según tu tiempo para no alterar tus actividades que te generan ingresos, las responsabilidades que tienes en la casa, con la familia, etcétera, y te puedes hacer tu curso en medio de la casa. No necesitas incluso pagar pasaje, transportarte, ahí tienes un ahorro. Tampoco, si quieres, lo haces en la ropa liviana que mantienes en la casa, no necesitas prepararte para eso. Si quieres, no prendes tu cámara, así que nadie te va a poder ver en esa situación. De manera que hay muchas ventajas dentro de lo que tenemos hoy día. Así que la recomendación de Ruth Chicana de que en el contexto de esta dificultad miremos bien los mercados, dijo algo muy importante. Los negocios no hay que mirarlos solamente, obviamente hay que buscar una ganancia, pero no para tener un dinero, ¿no es cierto?, sino fundamentalmente que sea algo que forme parte de tu proyecto de vida, que tu estilo de vida, tu personalidad, lo que tú te conoces, como eres, sea parte de ese proyecto, que se alinee, dijo ella, esas características personales tuyas a las necesidades del mercado, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a dedicarte a las ventas, tienes que ser una persona que esté, primero, con muchas ganas de vender, ¿no? Y que seas una persona, además, que tenga el conocimiento como para
no solamente convencer a quien puede comprar tu producto o tu servicio, sino que realmente lo convenzas de que estás haciendo una operación de mutuo beneficio. Ese es un perfil, pero sin embargo hay otros perfiles, no todos tienen que dedicarse a ventas, ¿no? Hay el perfil vinculado, por ejemplo, a lo que significa la creatividad, es decir, buscar nuevos escenarios de negocio, buscar nuevas, situaciones. ¿Cuál es la pregunta clave? Y con esto vamos a terminar nuestro programa de hoy. ¿Cuál sería, desde mi punto de vista, la pregunta clave que deberíamos hacernos cuando estamos por empezar un proyecto, un negocio, sobre todo de tipo empresarial, ¿no? Aunque sea chiquitito, aunque sea personal? La primera pregunta que debemos hacernos, y esto creo que podría ser un buen ejercicio para todos, es: en lo que yo conozco, en lo que yo sé hacer, en lo que creo que puedo aportar, ¿cuál es el aspecto o los aspectos que no están bien atendidos? Es decir, si yo soy carpintero, pintor, electricista, profesor universitario, economista, contador, lo que sea, yo sé hacer tales y tales cosas. Muy bien, poniéndome por un momento en el mercado, o sea, sintiéndome usuario, consumidor, ¿qué me gustaría que a mí me den y que no hay? O por lo menos yo creo que no hay, lo tengo que investigar. Esa es la primera pregunta. ¿Y saben qué? Si descubren que hay uno, mejor si hay varios, aspecto o aspectos que no están bien atendidos, ahí está la primera respuesta para empezar un negocio. El nicho de mercado, la oportunidad, no está, como decía Ruth, nuestra invitada hoy día, en hacer más de lo mismo, sino en hacer algo diferente, pero algo diferente que no sea tu opinión, tu capricho, tu manera particular de ver las cosas, sino que tú hayas detectado que en el mercado los consumidores, los usuarios, los compradores, etcétera, necesitan y no está bien hecho, no está bien dado. Puede ser que alguien lo dé, pero no lo hace bien. Y si tú tienes un consumidor insatisfecho en algún punto, ahí está, tu primer indicador, tu primera lucecita ámbar que te puede dar pronto la luz verde de un negocio para ti, para tu familia. Dejémoslo ahí, hemos tenido un programa muy interesante con muchas recomendaciones, espero que hayan sido útiles para todos ustedes. Mientras tanto, cumplida ya la hora de nuestro programa, nos despedimos deseándoles a todos, en primer lugar, salud, cuídense mucho, mi distancia de 2 metros, de cualquiera, incluso de los familiares, distancia de 2 metros, los que no viven con nosotros, por supuesto, ¿no? De los amigos, ¿no? En segundo lugar, mascarilla bien puesta, cubierta la nariz y la boca siempre, y lavado de manos cada vez que sea posible. Un fuerte abrazo para todos a través de la radio y que tengan un buen fin de semana. Dios mediante, nos vemos el próximo sábado en su programa Conversando con Enrique Cornejo. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio